Bienvenidos hermanos, qué gusto que nos acompañen todos hoy, el día de hoy. Vamos a comenzar pues la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Ah, Antes de comenzar pues quisiera que oráramos, pidiéramos al Señor este tiempo que nos ayude a aprender sobre su palabra, ¿verdad? Y poderla poner en práctica. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este momento que nos permite, Señor, aprender sobre tu palabra. Te pido por todos los que están aquí, Señor, que puedan conocerte a ti como Señor y Salvador, y que también tu palabra nos edifique, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús oro. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar quisiera hablarles acerca de algunas cosas que los hombres hacemos, ¿verdad? Que las personas hacen, ¿verdad? Las personas somos buenos para discernir todo aquello que nos interesa. Por ejemplo, en los negocios sabemos qué meses son buenos para las ventas y qué meses no son buenos, ¿verdad? También en el clima podemos discernir los meses que son buenos para sembrar y los meses que no son buenos para sembrar. Aún hay personas que dicen este año no va a ser bueno, o no va a haber lluvia, o dicen este año va a haber lluvia, ¿verdad? Entonces pueden discernir muchas cosas, pero en cuanto a lo espiritual es bien interesante que las personas se ciegan voluntariamente. Las personas se ciegan voluntariamente. En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que les debería interesar, no lo disciernen muchas veces. Y esto porque algunas veces no les trae un beneficio material. También se ciegan porque no trae un beneficio material. Entonces, esto es lo que le sucedía a las multitudes que seguían a Jesús. Había grandes multitudes que estaban siguiendo a Jesús, muchas personas, pero ellos no discernían, no podían discernir que el Mesías estaba entre ellos. De hecho, los judíos de este tiempo, los judíos en el tiempo de Jesús, podían discernir el clima, podían saber si iba a llover, o podían saber si iba a hacer calor, pero no podían discernir que Jesús era el Mesías. En lo espiritual estaban cegados. Y eso es lo que vamos a ver en Lucas 12, 54 al 59. Quiero que me acompañen. Lucas 12, versículos del 54 al 59. ¿Lo tienen ahí, hermanos, todos? Vamos a leerlo. Dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces, volviendo a la historia que les venía contando, los judíos de este tiempo sabían discernir el clima, sabían discernir si iba a hacer calor o si iba a llover, pero no discernían que el Mesías estaba entre ellos. Es bien interesante. En lo espiritual estaban cegados. Ahora, este capítulo 12 del libro de Lucas, habíamos visto cómo millares de personas, de multitudes, seguían a Jesucristo. No porque realmente creyeran en Él, sino porque recibían algún beneficio. Por eso estaban siguiendo a Jesucristo. De hecho, estas personas pensaban que Jesús
no miraban a Jesús como el Mesías, sino que lo miraban, unos pensaban que era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, otros pensaban que era Elías, ¿verdad? Que había venido, otros que Jeremías había venido, y otros pensaban que era alguno de los profetas, pero no veían a Jesús como el Mesías prometido. Y la razón por qué no veían a Jesús como el Mesías era porque ellos esperaban un Mesías político, militar, que venciera a sus enemigos y que exaltara a la nación de Israel. También no miraban a Jesús como el Mesías porque no querían reconocer sus pecados, y Jesús les hacía ver sus pecados. Jesús les decía que eran pecadores, pero ellos se miraban a sí mismos como buenos, como el pueblo escogido por Dios. Por último, no creían en Jesús como el Mesías porque Jesús decía que era el Hijo de Dios, y al decir que Él era el Hijo de Dios, Él estaba diciendo: yo soy Dios mismo. Entonces para ellos representaba una blasfemia eso. Por eso no creían en Jesús como el Mesías. Jesús predicó a estas multitudes que seguían y les decía acerca de guardarse de la hipocresía. También les decía que debían temer porque todo pecado iba a ser revelado delante de Dios. Todo pecado un día va a ser revelado delante de Dios. También les dijo que debían confesarlo a Él como Señor y Salvador para no ser hipócritas. Debían confesarlo a Él como el único Señor y Salvador para quitarse o no ser hipócritas. También más adelante en Lucas 12 del 13 al 21 les habla acerca de guardarse de la avaricia, que no estuvieran preocupados por los medios de subsistencia, sino que estuvieran pensando, creyendo que Dios iba a proveer para sus medios. Les mandaba a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Y por último les mandaba a ser fieles, a ser siervos fieles. Jesús también, en la semana pasada vimos acerca de que Jesús está hablando de un juicio venidero, de un juicio que venía. Y también hablaba de los ciegos, de que no fuéramos ciegos acerca de esta realidad, de este juicio que venía. Y hoy lo que vamos a ver es el problema de no querer discernir. El problema de no querer discernir acerca de esto, del juicio que viene. Ok, el primer punto que vamos a ver es el problema de no querer discernir este tiempo. El problema de no querer discernir este tiempo. Decía también a la multitud: cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Entonces, lo primero que Jesús hace es: decía también a la multitud. Este verbo decía que se utiliza aquí es legó en el griego, y este verbo está en un tiempo imperfecto, lo cual indica que era una acción que está en progreso, pero que también es una acción que habitualmente Jesús hacía en el pasado. O sea, Jesús constantemente estaba diciéndoles a esta multitud que ellos no discernían el tiempo en el que estaban. No discernían el tiempo en el que estaban. O sea, constantemente les estaba diciendo que ese era el tiempo del Mesías, que el Mesías estaba entre ellos. Los judíos tenían al Mesías entre ellos y ellos no discernían al Mesías. No podían ver que Jesús era el Mesías prometido, el Mesías que ellos esperaban. Entonces estas multitudes, que eran miles de judíos, solo buscaban a Jesús por sus milagros, por sus sanidades, no porque creyeran en Él, no porque creyeran que Él era el Mesías. Y les decía: cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Jesús utiliza aquí una ilustración para mostrarles su hipocresía. Les dice que ellos eran buenos para discernir el clima. Ellos con solo ver
las nubes podían discernir si iba a llover o no iba a llover. Y esto de discernir era porque a ellos les interesaba el clima. ¿Por qué les interesaba? Porque ellos dependían del clima para la agricultura. A ellos les interesaba porque si llovía, entonces ellos podían sembrar o no, ¿verdad? Entonces les interesaba el clima, pero en cuanto a lo espiritual, a ellos no les interesaba. ¿Por qué no les interesaba? Porque estaban cegados por su pecado. Eso es, estaban cegados por su pecado. En ese tiempo no habían los instrumentos para predecir el clima. No tenían los satélites, los radares, las computadoras que hay en la actualidad. Pero con solo ver las señales en el cielo, con solo ver la nube que venía, podían predecir si ese día iba a llover o no. Y es bien interesante porque las nubes de lluvia, por lo general, se formaban en el poniente, como dice aquí el versículo, en el poniente, o mejor dicho, en el occidente, donde estaba el mar Mediterráneo. Ellos tenían el mar Mediterráneo al occidente. Y ahí podían ver las nubes que se formaban. Entonces, ellos podían decir, si miraban una nube, podían decir, viene un aguacero. Como nosotros en la actualidad miramos por allá y miramos una nube y decimos, hoy viene un aguacero. Y podíamos predecir el clima. Y ellos eran expertos en esto porque a ellos les interesaba. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es cuando el profeta Elías, después de un tiempo que no había llovido, de mucho tiempo que no había llovido en Palestina a causa del pecado, entonces Elías mandó a su sirviente a que subiera al monte Carmelo, y en el monte Carmelo que mirara hacia el mar Mediterráneo a ver si venía alguna nube. Y el siervo de Elías subió varias veces, hasta que en algún momento miró una nube y dijo, viene agua. Dios, después de un gran tiempo de que no había llovido en ese momento, en el tiempo de Elías, entonces Dios bendice a Israel con lluvia. Y como les decía, a ellos les importaba la lluvia, predecir el clima, porque ellos tenían agricultura y tenían animales, tenían muchas actividades que hacían, ¿verdad? Necesitaban el agua para eso. Y es interesante que con solo ver el cielo, con solo ver las nubes, podían predecir el clima. Pero en cuanto a lo espiritual, no podían discernir que Jesús era el Mesías. No podían ver las señales de que Jesús era el Mesías. No, aún viendo todos los milagros, ellos no podían discernir que Jesús era el Mesías. Y no discernían esto porque no les interesaba. Porque ellos no les interesaba, porque ellos amaban su pecado, voluntariamente se cegaban. Y yo quiero llegar a este punto. El hombre discierne las cosas que le interesan, pero a lo espiritual se ciegan. En lo espiritual se bloquean. En lo espiritual no quieren discernir. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no quieren dejar su pecado. No quieren. Y eso es en la actualidad. En la actualidad hay gente que no quieren de Jesús, sino que por eso se ciegan y no quieren nada con Él. Luego Jesús da una segunda ilustración en el versículo 55, dice, y cuando sople el viento del sur decís hará calor, y lo hace. También una forma para ellos saber si hacía calor era por medio de ver hacia dónde soplaba el viento, Cuando el viento soplaba del sur, en Palestina, entonces era un viento que venía del desierto de Arabia, un viento caluroso. Ellos podían saber si haría calor porque veían si el viento soplaba o sentían si el viento soplaba del sur. No era cualquier viento, era un viento extremo, tanto que podemos ver
cuando Jonás estuvo en Nínive, en las afueras de la ciudad de Nínive, Jonás estaba esperando que Nínive fuera destruida, ¿verdad? Y mientras él esperaba, vino un viento solano o un viento del sur que era tan extremo que Jonás deseaba morirse. Imagínense, ese viento era tan extremo que Jonás quería morirse porque no aguantaba ese viento. Y este viento solano es el mismo viento que viene del sur de Arabia, ahí en Palestina. Entonces ellos sabían, cuando soplaba el viento del sur, que venía del sur, ellos sabían que haría calor, que había una calor extrema. Y es lo mismo que sucede aquí en Choluteca. Algunas veces hace un viento que parece que fuera como tener una secadora al mediodía en el pavimento, en la cara, que uno siente que lo quema. Así era ese viento que venía del sur. Ellos podían predecir cuando venía, cuando haría calor, cuando el viento soplaba desde el sur. Entonces, estas eran dos ilustraciones de cómo Jesús decía: ustedes pueden predecir si va a llover, pueden predecir si va a hacer calor, pero cuanto a los asuntos espirituales están ciegos, les dice. En cuanto a los asuntos espirituales se ciegan. No querían ver que Él era el Mesías, no querían ver que Jesús era el Mesías. Y no es que eran ciegos inocentes, es que eran ciegos voluntariamente. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, nos dice cuál es la condenación. ¿Por qué la gente se condena? ¿Por qué creen que nos condenamos? Y aquí dice Juan 3, 19 al 20: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice: la causa de la condenación es que la luz vino al mundo. O sea, que Jesús vino a este mundo, vino a ese lugar, a Palestina, y los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres amaron más su pecado que a Jesús. Tanto así que no solo amaron más su pecado, sino que aborrecieron a Jesús. Aborrecieron. Y lo aborrecieron a tal grado que lo crucificaron. Y lo mismo hubiese sucedido con nosotros. Nosotros no somos mejores. Aunque hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús, nosotros hubiésemos sido parte de esos que crucificaron a Jesús. Ellos no podían distinguir que el Mesías estaba entre ellos. No podían discernir el tiempo de su venida. No podían discernir que ese momento el Mesías estaba entre ellos. Como dice Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De la misma forma, hay muchas personas que están cegadas por su pecado. No quieren ver que este es el tiempo de la salvación. No quieren ver que este es el tiempo para arrepentirse de sus pecados, para recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No quieren ver que necesitan a un Salvador. Eso es lo que sucede en la actualidad. La gente se ciega en cuanto a Jesucristo. En lo espiritual se ciegan. Pero cuando se trata de algún negocio, dicen: no, este negocio hoy es bueno ahorita, mira, ahorita va a ser el tiempo bueno para vender. O para sembrar, dicen: no, ahorita son los buenos meses para sembrar porque va a llover. Pero en cuanto a las cosas espirituales, a que Jesús es el Mesías prometido, ellos dicen: es que no sé, no sé. Esa es la respuesta. Y es una ceguera espiritual voluntaria porque no les interesa dejar su pecado, porque quieren y aman su pecado, se deleitan en su pecado, y para ellos es difícil dejar su pecado. No quieren dejar su pecado. Las personas dicen: amo mi pecado, ¿y para qué quiero a Jesús? Para eso se inventan muchas cosas. Dicen: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si hay un montón de hipócritas? Quiero decirles que esa excusa no va a ser valedera delante de Él, porque Cristo está esperando que usted venga a sus pies. Él está mostrando todas las señales
pero si usted no viene es porque se ciega voluntariamente. Y bien interesante, estas personas, estos judíos que habían rechazado a Jesucristo, que discernían bien el clima, discernían bien si haría calor o si llovería, no eran personas que eran malas, como dirían algunos, porque eran personas muy religiosas, eran el pueblo que se llamaba a sí mismo escogido por Dios, eran personas que iban puntualmente los sábados a la sinagoga, eran personas que no andaban así moralmente, podríamos decir, se miraban correctas. Y lo mismo sucede en la actualidad. Hay personas que vienen a la iglesia, no son drogadictos, no son violadores, no son asesinos. Al contrario, son personas muy religiosas que incluso vienen a la iglesia, pero en su corazón piensan que no son tan malos como para recibir a Jesús. En su corazón piensan que yo puedo ganar mi salvación. Yo puedo ganar mi salvación porque yo no soy tan malo. Yo no robo, yo no asesino, yo no hago estas cosas. Pero Jesús les dice a ellos, hipócritas les dice. Miren, Jesús les está diciendo a esta gente que moralmente se miraba correcta, hipócritas. Y esa palabra hipócritas era porque podían discernir bien el clima, podían discernir bien las señales del cielo, pero no podían discernir que Jesús es el Mesías, era el Mesías que estaba entre ellos. Por eso les llamó hipócritas. Y esta palabra habla de alguien que simula algo que no es decir, un engañador, un mentiroso, un falso. Eso es un hipócrita. Y usted puede decir, pero yo no soy hipócrita. Pero Jesús les llama así porque en sus corazones están llenos de maldad y de pecado. Porque Dios va a juzgar el corazón, nuestro corazón. Dios no está viendo si venimos a la iglesia, o sea, es muy importante venir a la iglesia, pero Dios va a juzgar nuestro corazón. En nuestro corazón, ¿cómo estamos? En nuestro corazón nos hemos arrepentido de nuestros pecados. En nuestro corazón hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En nuestro corazón hemos decidido vivir para Él. Si no lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador, si no hay un verdadero arrepentimiento y un querer dejar el pecado o darle la espalda al pecado, entonces somos hipócritas. Porque si yo quiero vivir mi vida a mi manera, estoy engañado. Si yo quiero vivir mi vida con mi pecado, estoy engañado. Si yo quiero vivir para mí mismo, estoy engañado. Pero si yo decido en mi corazón arrepentirme de mi pecado y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y seguirlo a Él con todas mis fuerzas, con todo mi ser, no importa si tropiezo, pero le decido seguir y quiero vivir para Él y quiero andar en santidad, entonces Cristo ha hecho un cambio en mi vida y he dejado de ser hipócrita. Ellos eran hipócritas porque aún con todas las evidencias que tenían acerca del Mesías, terminaron crucificándolo. Ellos eran hipócritas porque habían visto todo lo que Jesús hizo, habían escuchado las palabras de Él, que eran con autoridad, que eran con mucha autoridad y no como los escribas y fariseos. Ellos vieron los actos sobrenaturales que hizo Jesucristo, cómo sanó a los enfermos, cómo resucitó a los muertos, cómo hizo grandes señales entre ellos, pero no creyeron en Él. Ellos vieron su vida sin pecado. Estos judíos vieron a Jesús sin pecado y aún así rehusaron creer en Él. A tal punto llegó su hipocresía que le pidieron a Jesús: muéstranos, danos señal, Jesús, danos señal de que tú eres el Mesías, una señal del cielo, algo como detener la luna, como detener el sol. Pidieron ellos, aún viendo que Él había resucitado a muchos muertos, aún viendo que Él había hecho muchas sanidades, aún viendo que todo lo que Él hacía venía de Dios. Dijeron: no tenemos suficiente evidencia. No te creemos porque no tenemos suficiente evidencia de que tú eres el Mesías.
Y el problema no era las evidencias, hermanos. El problema es que podemos tener a Jesús aquí y no es las evidencias. El problema es un corazón que no quiere dejar su pecado. El problema es un corazón que dice: yo no creo. Aunque tú estés ahí resucitado, el que el Señor esté ahí, no creo. Porque nos cegamos voluntariamente. Nos cegamos voluntariamente por el pecado. ¿Por qué amamos el pecado? Y esa es una realidad. Mientras yo no me arrepienta y diga: Señor, yo quiero dejar mi pecado, quiero servirte a ti, quiero recibirte como mi Señor y Salvador, no voy a poder. Porque lo primero es reconocer el pecado. Es como un alcohólico que dice: quiero dejar mi vicio, pero o se duele, mejor dicho, es que esto es muy horrible estar en esa condición, pero no quiero dejar mi vicio. Así no reconocen, o algunos dicen: no, es que yo no tengo problemas de alcoholismo, así se esté muriendo ahí. Mientras no reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, es imposible que Él nos salve. Porque Jesús dijo, Él dijo que venía a salvar a los que estaban enfermos, no a los que se creían buenos. Aquel que reconoce su necesidad de Cristo es que puede ser salvo. Aquel que se mira a sí mismo como como alguien en bancarrota espiritual que solo le queda pedir, es que va a poder ser salvo. Aquel que dice: yo no me puedo salvar, no tengo nada para salvarme, no soy nada, no tengo ni los medios para salvarme, pero le dice Jesús: sálvame. Jesús, solo tú puedes salvarme. Ellos, viendo las evidencias, rechazaron. Ellos esperaban a un líder político militar que derrotara a sus enemigos, el Imperio Romano, y exaltara a Israel. Ellos rechazaron a Jesús porque no creían que eran malos, ellos creían buenos. Ellos se miraban como el pueblo escogido por Dios. Ellos rechazaron a Jesús porque Él les dijo: yo soy el Hijo de Dios, y para ellos eso era blasfemia. Ellos no podían ver a alguien, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Entonces el pueblo de Israel tuvo todas las evidencias para creer en Él, pero lo rechazaron voluntariamente. Lo rechazaron voluntariamente. Y yo te quiero decir que aunque hoy estamos aquí, y si tú, aún viendo todas las evidencias, decides rechazarlo, hay mayor juicio para ti. Hay mayor juicio para ti porque tuviste toda la luz necesaria, pero decidiste rechazarlo. Hay mayor condenación. En el infierno habrá un lugar más severo, un castigo más severo para ti, porque tuviste toda la luz y no quisiste. Ellos no distinguieron el tiempo de la visita del Mesías. En el versículo dice: ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿No vieron que el Mesías estaba entre ellos? ¿No vieron que Jesús era a quien esperaban? Jesús incluso lloró por Jerusalén y lloró por esa nación. En Lucas 19, 41 al 44 nos dice que y cómo llegó, dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, dice, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y derribarán, dice, y te derribarán a tu tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese era un juicio de Jesucristo para esta nación, para Jerusalén en específico, cuando fue destruida en el año 70 más o menos después de Cristo.
Y yo te quiero decir que hay muchos hoy que no reconocen el tiempo en el que estamos, el tiempo en el que Jesús nos llama al arrepentimiento. Él nos ofrece el regalo de la vida eterna. Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes ese regalo de la vida eterna? ¿Realmente crees que si hoy mueres estarás delante de Él? ¿Realmente crees que Jesús te dejará entrar a su reino? ¿Realmente crees que tu vida refleja que Jesús es tu Señor? ¿Realmente crees que tú podrás entrar si no le recibes a Él como Señor y Salvador? Solo por medio de Jesús, solo por medio de Jesús. Si tú no estás engañado, realmente tu vida debe reflejar ese gozo y ese deseo para vivir por Jesús. Tu vida debe reflejar un deseo por la santidad. Tu vida debe mostrar que Jesús es tu Señor. Tu vida debe mostrar que amas a Dios con todo tu corazón y le sirves. Tu vida debe mostrar que estás viviendo para su reino. Tu vida debe mostrar que eres un fiel siervo del Señor. Tu vida debe mostrar que quieres al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que eres, y amas a tus hermanos también. Yo quiero animarte a eso, ¿verdad? Que Cristo sea tu Señor. Ahora, el otro problema era el no querer discernir el juicio venidero. Primero, no reconocían el tiempo de su venida, no reconocían el tiempo en el que estaban, que era en el tiempo en que Jesús había venido. Y lo segundo, no querían discernir el juicio venidero. Dice el versículo 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La palabra aquí, bueno, Jesús nos va a contar otra ilustración, nos va a dar otra ilustración acerca de el juicio que viene, de que ellos no querían discernir el juicio que venía. Entonces, cuando dice, ¿y por qué no juzgáis? Dice, por vosotros mismos lo que es justo. Y la palabra aquí para juzgar es crino, que significa separar, distinguir o discernir. Y lo que Jesús está diciendo, juzguen o disciernan por ustedes mismos lo que es justo, lo que es correcto. Les está diciendo, evalúen por ustedes mismos qué es correcto. Y les va a contar una ilustración. ¿Qué es? ¿Es esto correcto? Les está diciendo. Y lo hace mediante esta ilustración, una historia de alguien que ha hecho algo malo. Jesús les empieza a contar sobre alguien que ha hecho algo malo y se ha ganado un adversario, porque él ha hecho algo malo, ha estafado a alguien y se ha ganado un adversario. Pero él puede arreglarse con su adversario mientras va camino al magistrado. Él puede arreglarse con su adversario para que la situación no escale a algo mayor. Entonces Jesús les está diciendo esto mismo a los judíos para que no vayan al infierno, para que puedan arreglarse en el camino. Y la ilustración es la siguiente. Dice el versículo 58, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, le dice, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te arrastre al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Entonces, cuando vayáis, le dice, al magistrado con tu adversario. Magistrado, aquí la palabra es archón, en el griego es archón y se refiere a una autoridad local, alguien que recibía las quejas de las personas. Este magistrado llevaba a cabo una audiencia previa, o sea, una reunión previa para evaluar si el acusado, si las pruebas procedían contra el acusado, y entonces, después de evaluar eso, entonces si procedían las pruebas, era llevado delante del juez. El adversario, aquí la palabra para adversario es antídicos, que significa contra, y dique, que significa justicia o juez. El adversario era aquel que estaba contra el acusado, presentaba las pruebas contra el acusado. Al parecer este acusado había cometido una falta con respecto a dinero, con respecto a algo de dinero, ¿verdad? Y este acusado se había ganado un oponente, un adversario. Y este oponente
o adversario tenía todo su derecho para llevarlo delante del juez. ¿Qué es lo mejor que podía hacer este acusado? Lo que le recomienda Jesús. En el versículo 58 le recomienda: procura en el camino arreglarte con él. Y el verbo procura es didomi, y en este contexto significa haz esfuerzo, sé diligente. O sea, mientras vayas en el camino, haz el esfuerzo, le dice. Sé diligente en arreglarte con tu adversario. Procura con esfuerzo arreglarte con tu adversario. Y esto está en modo imperativo. Jesús no está diciendo esto si quieren, sino hazlo. Arréglate con tu adversario. Y esa palabra arreglarte significa ser puesto en libertad, ser librado de uno. Se utilizaba cuando alguien quedaba libre del divorcio. Cuando una persona se liberaba del divorcio, es como que era liberado de uno. El punto aquí es que lo mejor que podía hacer esta persona que era acusada era hacer todo el esfuerzo para liberarse de su adversario, de aquel que presentaba pruebas contra él. ¿Por qué? Porque no sea, dice el versículo, que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. ¿Qué pasa si no hace lo que le manda, lo que le está diciendo Jesucristo en esta historia? Será arrastrado al juez. Y el verbo aquí arrastrado es katasuró, que significa arrastrado a la fuerza. Va a ser arrastrado a la fuerza y el juez dará su veredicto. ¿Cuál creen que va a ser el veredicto? Culpable, porque realmente era culpable aquella persona. Será llevado al alguacil, al práctor, menciona en griego, que es uno que hace, uno que ejecuta. Y el alguacil va a ejecutar la sentencia de culpabilidad. El alguacil era el encargado de la prisión, iba a ser llevado a la prisión. Ahí lo iba a meter en la prisión. Él tenía que trabajar porque era la prisión del deudor. Ahí podía trabajar hasta pagar toda su deuda. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí, les está diciendo a estos judíos: arréglense mientras haya tiempo, mientras están en el camino de esta vida. Arréglense con Dios, porque va a haber un momento de juicio, va a haber un momento donde van a ser arrastrados delante del juez, y en ese momento no habrá salida. En ese momento van a ser sentenciados por una eternidad, no saldrán de ahí. En el versículo 59 dice: te digo que no saldrás de allí, dice, hasta que hayas pagado aún la última blanca, aún lo último. Entonces Jesús le está diciendo a esta multitud de judíos que si son arrastrados al juez no van a poder salir hasta que paguen todo. Pero tal vez este hombre de esta ilustración podrá salir, pero nosotros, la Biblia habla de una eternidad donde no hay salida. Por eso Jesús nos dice que nos arreglemos con Dios. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y nuestro adversario, al quien hemos defraudado, es a nuestro Dios. Todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. ¿Quién es nuestro adversario? Es Dios. Dios mismo es nuestro adversario, quien va a presentar las pruebas contra nosotros. Romanos 5:10 dice que siendo enemigos de Dios, somos enemigos de Dios. Algunos dicen: no, yo no soy enemigo de Dios. Pero si yo no creo en Jesús, si yo vivo a mi manera, si yo ando a mi manera, si yo vivo para este mundo, si vivo para mí mismo, soy enemigo de Dios. Soy enemigo de Dios. No soy amigo de Dios. Y Dios está diciéndote: arréglate conmigo. ¿Y cuál es el medio que utiliza Dios para arreglarnos con Él, para tener paz con Él? Es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo
Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El mediador entre nuestro adversario y nosotros, que somos los acusados, es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede mediar entre Dios y el hombre. Y nos está diciendo: arreglémonos. Hoy es el día para arreglarnos. No es mañana, no es pasado, cuando seamos arrastrados delante del juez. ¿Qué pasa si no se arreglan con Dios? Serán arrastrados a la fuerza delante del juez, quien es Dios mismo, y serán juzgados y encontrados culpables. Serán echados en el infierno, en la cárcel, por toda la eternidad. De ahí no saldrán de esa cárcel. Mateo 25:41 nos dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es un terrible fin. Dios es justo. Es a Dios a quien hemos ofendido. El problema no es que Él no nos haya dado evidencias de que Jesús es el Mesías. El problema no es que Dios no nos ha enviado a su Hijo. Él nos envió a su Hijo. Él nos mostró todo su amor y nos ha dado un medio para ser salvos de la ira venidera. El problema es que yo no quiero. El problema es si tú no quieres, si tú no deseas, ese juicio te espera, un juicio eterno. Yo te quiero decir, ¿qué es sabio? ¿Seguir en tu vida así, sin Cristo, o arreglarte con Dios? Si no disciernes que Jesús es el Mesías, si no disciernes que hay un juicio venidero, vas a ser arrastrado al juez. Tu vida es pasajera aquí. Puede ser que Jesús tarde en venir más tiempo, pero si mueres hoy o mañana, serás llevado delante de Dios. Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que mueras y después viene un juicio. Y después, ¿a dónde vas a ir? Hay un lugar de tormento para aquellos que rechazaron a Jesús, pero hay un lugar, una vida eterna para todos aquellos que vivieron, que decidieron entregar su vida completamente a Jesús. No anduvieron a medias, sino decidieron entregar totalmente su vida a Él. Procura arreglarte hoy. Procura arreglarte. Aún hay tiempo con Dios. No esperes que pase el día, pase el tiempo. Satanás quiere cegarnos, porque Él nos ciega a través del amor que tenemos al pecado. Nos quiere cegar. Él te puede decir: tal vez mañana me voy a convertir, tal vez mañana voy a creer en Cristo, tal vez mañana voy a entregarle a Él mi vida, pero hoy no. Mentira. Esa es una mentira de Satanás. Mañana no existe. Tú no sabes si hoy es el tiempo de la venida del Señor, o si hoy es el tiempo en que estarás delante de Él por medio de la muerte. Y una vez pensé: algún día voy a recibirlo cuando sea ya viejo. Pero no es así. Si no disciernes que este es el tiempo que Dios te ha dado para venir a Él y arreglar tus cuentas con Dios, enfrentarás el juicio con Dios y estarás toda una eternidad en el infierno. Y lo mejor que puedas hacer hoy es arrepentirte de tus pecados, hacer las paces con Dios por medio de Jesús. Él es el medio que Dios ha provisto. No hay otro medio. No puedes ganarte la salvación. No puedes hacer buenas obras y decir delante de Dios: mira, Señor, yo hice cosas buenas. No puedes, porque Él lo mira como trapo de inmundicia tus obras. Lo segundo es: el pueblo judío estaba engañado. Se creían buenos porque pensaban que eran el pueblo escogido por Dios. En la actualidad también hay personas que están engañadas diciendo: yo voy a la iglesia, yo no le hago mal a nadie. Pero mi pregunta es: ¿has venido a Jesús verdaderamente?
lo has recibido a Él como tu Señor, es Él por quien vives, por quien decides invertir tu esfuerzo, a quién le obedeces, ¿es Él o eres a ti mismo? Te invito a analizarte, hermano. Te invito a analizarte, todos los que estamos aquí. Les invito a analizar su vida, si Cristo es su Señor y si tu vida refleja que Cristo es tu Señor. Porque no importa lo que digas, sino lo que haces. Si tu vida, tus pasos no muestran que sigues a Jesús, sino que sigues tu propio camino, no es correcto, ¿verdad? Yo te animo, hermano, a venir el día de hoy. Al final de aquí hay un momento donde podemos compartir de la palabra de Dios si quieres. Yo te animo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Te pido que las personas aquí puedan conocerte todos, Señor, porque que no estemos engañados, Señor, sino que todos puedan recibirte a ti como el único Señor y Salvador. Oro por esta iglesia, Padre, oro por estos hermanos que están aquí, oro por aquellos que si no han creído en ti, Señor, tú puedas hacer una obra en sus vidas. Padre, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Convence tú de pecado, Señor, convence por medio del Espíritu Santo, Señor, convence a las personas aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.